Bienvenidos, sean bienvenidos a esta transmisión. Reciban saludos todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. Con la ayuda del Señor vamos a leer la palabra de Dios y antes hacemos nuestra oración acostumbrada. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por concedernos seguir leyendo tu palabra y seguir aprendiendo. Gracias, Señor. Nuestra vida está en tus manos y que la palabra tuya corra y sea glorificada y que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres en nuestra vida. En tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Con la ayuda del Señor vamos a leer la santa palabra de Dios en San Lucas capítulo 2 versículos 9 al 11. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sabemos que hay muchas cosas que pueden causarnos temor. Y en esta transmisión tenemos el tema no temáis. Estas palabras las encontramos varias veces en la Biblia y son precisamente para darnos tranquilidad, para darnos seguridad, para darnos paz en medio de la tormenta. En este caso se trató de aquel anuncio que los ángeles dieron a los pastores acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los cercó un resplandor del cielo y esto les causó temor. Esto les causó angustia. De momento se vieron cercados por un resplandor en el cual ellos no sabían qué iba a acontecer, qué iba a pasar. Pero viene el ángel enviado por Dios y les dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo que el ángel traía no era cualquier aviso, era un aviso especial, era un aviso grande, era un aviso desde el cielo, que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, les está diciendo que no deben tener miedo, no deben tener temor, deben tener gozo, deben tener alegría. Y esto viene a darles precisamente esa tranquilidad en medio de aquel temor que surgió por aquella luz. Ese temor inmediatamente se les quitó, inmediatamente pasó, porque recibieron la grande noticia que había nacido el Salvador del mundo. Y sabemos que esta noticia pues todavía se sigue predicando, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que se encuentra angustiado porque el pecado lo ha llevado a situaciones límites, a situaciones angustiosas. El pecado lo ha llevado a situaciones de sufrimiento, a situaciones graves. Hasta ahí lo ha llevado el pecado. Pero hay un Salvador, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta es la buena noticia para todo pecador, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la buena noticia para todo aquel que anda en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ya no hay por qué
temer, ya no hay por qué angustiarse. Hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Ciertamente el pecado lleva a la ruina, el pecado lleva a la angustia, el pecado siempre lleva a muerte, el pecado siempre lleva a sufrimiento, pero hay vida en Cristo Jesús, hay sanidad en Cristo Jesús, hay vida eterna, hay perdón en Cristo Jesús, y esas son nuevas de gran gozo. Tenemos también la palabra de Dios, nos muestra en San Lucas capítulo 12, los versículos 6 y 7. Y dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. La palabra del Señor nos está mostrando que el Señor estuvo enseñando a sus discípulos acerca de el valor que nosotros tenemos delante de su presencia. En este mundo la gente llega a decir: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero eso es lo que dice la gente. El Señor dice otra cosa muy diferente: no temáis, porque en muchas ocasiones aparentemente el que tiene bienes en esta tierra aparentemente vale más, pero delante del Señor nuestra alma vale exactamente igual. Igual vale todo el mundo delante del Señor. Cada persona tiene el mismo valor delante del Señor. No hay diferencia, no hay quien valga más o quien valga menos, porque el Señor Jesús por todos vino a este mundo, por todos vino a sufrir a este mundo, por todos dio su vida en la cruz del Calvario, por todos, no mirando si tienen bienes, si no tienen bienes, si son ricos o son pobres, si son intelectuales o no lo son. De todas maneras, para el Señor el valor es el mismo. El Señor por todos dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando vamos a su presencia, cuando oramos, cuando clamamos delante de Él, entonces el Señor nos atiende igual, a todos por igual, porque el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que no debemos sentirnos menos. Delante del Señor, nuestro valor es exactamente el mismo. También encontramos otro pasaje de la palabra del Señor en San Marcos 6, 48 al 51. Y dice la Biblia: y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería precederlos. Y viéndolo ellos, que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaron. En este pasaje encontramos directamente al Señor en aquella situación en que los discípulos estaban en medio
de una tormenta y ya estaban fatigados. Aquella tormenta los había llevado a luchar para no hundirse, a luchar para mantener el barco a flote, a luchar para mantenerse con vida. Y dice la Biblia que ya estaban fatigados, ya estaban cansados, ya las fuerzas ya se les estaban terminando, ya las fuerzas ya les quedaban pocas. Y dice la Biblia que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos, quería ir atrás de ellos el Señor. Y precisamente cuando lo vieron que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces. Quiere decir que se asustaron, quiere decir que todos empezaron a decir algo, a decir palabras, y así turbados siguieron viendo que se acercaba el Señor, pero ellos no lo sabían que era el Señor. Pero el Señor, cuando se acerca, les dice: alentaos, yo soy, no temáis. Estas palabras en medio de una tormenta son una tranquilidad tan grande, una paz tan grande que acaba con todo el temor. Les dice el Señor: alentaos, yo soy, no temáis. Y esto es lo que el Señor sigue diciendo en medio de cualquier tormenta que se venga en contra de nuestra vida en esta tierra. Todas esas situaciones difíciles que nos fatigan, que nos cansan. Hay cosas que llegan a cansar, hay cosas que llegan a debilitar, hay cosas que llegan a acabar con nuestras fuerzas, pero en medio de esas batallas, en medio de esas tormentas, el Señor trae paz diciendo: no temáis. Y cuando el Señor les dice: no temáis, yo soy, qué tranquilidad para los discípulos, porque ya sabían que el Señor es el Hijo de Dios, ya sabían que el Señor tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad, ya sabían que el Señor puede hacer grandes cosas. Así que al decir yo soy, pues entonces tuvieron esa paz y esa tranquilidad. Y la Biblia dice que subió a ellos en el barco, empezó a estar con ellos y dice: y calmó el viento. El Señor calmó el viento cuando ya estuvo entre ellos. Y esto nos muestra cómo se sentirían los discípulos después de estar ya fatigados, después de estar ya cansados, recibir en el barco al Señor y ese viento que se sujeta a la voz del Señor, que se sujeta ante el poder del Señor, esa tormenta que se acaba, que se desintegra cuando el Señor está ahí con los suyos. Por eso es que todo aquel que está pasando por tormentas, por situaciones difíciles, por angustias, ya sus fuerzas están terminando, ya está fatigado, ya está cansado, ya no sabe qué más hacer porque la tormenta lo está cansando, lo está fatigando. Pero recordemos que ahí está el Señor, ahí está el Señor, a nuestro lado está el Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuentas cuando ya hay fatiga, cuando ya hay cansancio, cuando ya se luchó lo más que se pudo. Recordemos que
El único que puede hacer el milagro es el Señor. También vemos en el Evangelio San Mateo, capítulo 28, los versículos 5 al 10, y dice: y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Gloria al Señor. En este pasaje encontramos dos veces estas palabras tan importantes. En primer lugar, vemos que en la resurrección del Señor, aquellas mujeres fueron al sepulcro y el ángel les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No temáis vosotras. Y les dice: no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí les está mostrando algo muy importante. No temáis. Ellas buscaban el cuerpo del Señor Jesús, que había sido crucificado. Pero el ángel les dice: no está aquí, ha resucitado. Aquello que ellas vieron, que la tumba estaba vacía, que ya no estaba el cuerpo del Señor, no era para alarmarse, no era para tener temor de qué había pasado. El ángel les dice: ha resucitado. Y sabemos nosotros que la resurrección del Señor es lo más grande, lo más maravilloso que ha podido ser, porque con la resurrección del Señor sabemos que Cristo vive, que Él vive y que está con nosotros. Alabado sea el Señor. Y la Biblia nos muestra que el mismo Señor les sale al encuentro. Y entonces les dice: no temáis. Otra vez el mismo Señor le está diciendo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya había acordado el Señor dónde lo iban a ver, y les vuelve a recordar que vayan a Galilea y que ahí lo van a ver. Sabemos que el Señor ha establecido que nosotros debemos ir a Él para poder ver sus respuestas, para poder ver cómo el Señor hace cosas en nuestra vida. Tenemos que ir a la oración. Ellos iban a Galilea, pero nosotros tenemos que ir a la oración. Tenemos que ir a su casa, tenemos que ir a adorarle, tenemos que ir a glorificarle. Y ahí es donde nosotros vemos la gloria de Dios, vemos el amor, vemos la misericordia y todo lo que el Señor hace con nosotros, porque Él ha resucitado y Él vive, y ahora nada debe infundirnos temor, sabiendo que Él está con nosotros. Así lo dejó escrito, o más bien así lo dejó dicho, precisamente en San Mateo 28:20, que dice:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que el Señor prometió. Así que cuando dijo no temáis, es porque iba a estar con nosotros. Cuando nos dijo no temáis, es porque en medio de las tormentas, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas y en medio de las necesidades, Él está con nosotros. Y aunque tal vez para algunos no sea una realidad, pero para nosotros ha sido una realidad. Él resucitó y vive en medio de su pueblo, y vive con su pueblo. Así que solamente necesitamos ir a Él por medio de la oración, por medio de la adoración, y el Señor se manifiesta. Así que si usted está pasando situaciones que le han atemorizado, situaciones que le han angustiado, situaciones que ya le han cansado, situaciones en las cuales ya sus fuerzas están al límite, recuerde que el Señor es el que ha prometido dar nuevas fuerzas al cansado y multiplicarlas al que no tiene ningunas, pero sobre todo ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es el que calma la tormenta, Él es el que soluciona los problemas, Él es el que suple las necesidades, Él es el que sana las enfermedades, Él es el que está ahí donde usted está. Solo necesita clamarle y pedirle, y ese temor y esa angustia terminarán, porque el Señor dice, no temáis. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos en esta hora y te rogamos, Señor, que sigas teniendo misericordia. Delante de ti está cada uno de tus hijos, cada uno de los creyentes, cada una de las personas, Señor, que te conocen. Señor, tú sabes cuántos estarán en la batalla, cuántos estarán en la angustia, en el temor, cuántos estarán en un momento en el cual sus fuerzas ya se están agotando, en el cual se está debilitando. Señor, manifiéstate en sus vidas, dales nuevas fuerzas, calma la tormenta, sana la enfermedad, quita todo lo que está causando ese dolor, esa angustia. Quita todo aquello que está debilitando las fuerzas y da nuevas fuerzas al cansado y multiplícalas al que no tiene ningunas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Próximamente, si Dios lo permite, estaremos en otra transmisión. Dios les bendiga.